hermana Lázara, esto es solamente una introducción a la intercesión, ¿qué? Profética. El curso total, el curso completo se va a dar en la escuela diocesana el próximo 24 y 25 de agosto en la capilla del Sagrado Corazón, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en la colonia del Carmen. Bueno, la capilla del Sagrado Corazón está en la colonia Darío Martínez, está como a unas 4 o 5 cuadras después de la parroquia. Entonces el curso completo de intercesión profética se va a dar allá, Aquí solamente les estamos dando una pequeña introducción y otra cosa, aparte de la introducción, es poner orden en algunas cuestiones de la intercesión. Este mismo taller ya se les dio a la zona 6, allá en Tepetlixpa, y se les da porque habían surgido algunas situaciones medias confusas en la cuestión de la intercesión. Entonces, este taller, aparte de ser la introducción a la intercesión profética, tiene la intención de unificar algunos criterios de intercesión de toda la diócesis. Por eso se les está dando a la gente por zonas. ¿Quién de aquí es de la zona número 1? ¿Dónde es la zona número 1? ¿A quién? Valle de Chalco. Levanten la mano los de la zona 1. Gloria a Dios, son los anfitriones, ¿verdad? Pues se nota porque son muchos. Zona 2. ¿De dónde es la zona 2? Chalco. Ok. Zona 3. ¿De dónde es la zona 3? San Martín, Huejoculco, Cocotitlán. Sale. Zona 4. ¿De? Miraflores, San Rafael, San Tomás de San Mateo, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, la idea es unificar los criterios de intercesión en toda la diócesis. Lo mismo que se les impartió hoy, se les está impartiendo aquí, se impartió en la zona de Tepetlixpa. ¿Amén? Entonces, con esto queremos unificar los criterios de los intercesores para su servicio. Ya el hermano Julio nos dio una pequeña introducción, la hermana Lázara nos dio una introducción a intercesión profética. Viene el tercer tema, mi tema se llama Soy intercesor a manera de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? Soy intercesor a manera de Cristo. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu estilo de intercesión? ¿Cuál es tu estilo de intercesión? Por lo que estaba yo escuchando y por la experiencia que tengo, el estilo de intercesión que tenemos es un estilo muy personal de cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros copiamos nuestro estilo, copiamos nuestro modelo de alguien que nos enseñó o de alguien que está más crecido en la fe. Nuestro modelo de intercesión entonces va en relación a quien yo vi, a quien me enseñó o a lo que yo leí. Todos tenemos un modelo de intercesión, todos, sin excepción. Algunos interceden, es que el hermanito fulano de tal intercede de esta manera y me gusta mucho y no está mal, está bien. Otros dicen, es que el padre fulanito de tal nos dice que la intercesión tiene que ser así. Es que yo leí un libro, hoy que estamos celebrando al cura de Ars, ¿cómo se llama el cura de Ars? San Juan María Vianney. Aunque él no era intercesor, pero bueno, él era más bien confesor. Decimos, es que fulanito santo intercede de esta manera. Está bien, yo no digo que no, sí está bien, pero muchas veces hay modelos de intercesión que chocan, porque hay quien te dice, es que eso sí lo puedes hacer, y esto no. Es que el coordinador dijo esto, por lo tanto no lo hagas. Es que el padre dijo que sí se puede, pero acá me dijeron que no se puede, y entonces se hace una rebatinga, y se hace una confusión para las cuestiones de, no nada más de intercesión, de otras cosas, pero vamos a hablar de la intercesión ahora. Entonces,
Vamos a dar los fundamentos para organizar, para ordenar, para darle un orden a nuestros equipos de intercesión. Amén. ¿Y quién es el modelo principal de intercesor? No, es Jesucristo. El modelo de intercesión es Jesucristo. Ese es el modelo de intercesión. No es Mamita María, es intercesora y maestra de la intercesión, sí, pero no es el máximo modelo de intercesión. Está San Juan María Vianney, está San Judas Tadeo, está San Isidro Labrador. ¿Son intercesores? Sí, pero el primer modelo de intercesión, el máximo modelo de intercesión que tenemos es Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el máximo modelo. Él es el máximo modelo de intercesión. Es Dios mismo, pero es hecho hombre, encarnado. Jesucristo, Dios, la palabra viva de Dios, se encarna. Lean todo el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Dice San Juan y empieza diciendo, capítulo 1, verso del 1 al 5. Porque la palabra existía con Dios, porque la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin ella. La palabra es la vida del hombre y es la luz. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Entonces, la palabra que es Dios existe con Dios. Y esa palabra brilla en medio de las tinieblas. ¿Quién es las tinieblas? ¿Quién representa las tinieblas? El demonio, Satanás. Es decir, la luz de Cristo permanece encendida a pesar de todas las tinieblas que tenemos a nuestro alrededor. Y luego más adelante, el mismo Evangelio, primero de San Juan, pero ahora en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo hombre, se hizo carne. La palabra que es Dios se hace carne, se encarna, se hace como tú y como yo. A ver, ve tus manitas y pellízcalas. ¿Por qué no? No te dije las pellizcaras duro. Siente, ¿estás hecho de carne o no? Sí. Jesucristo se hace uno mismo con nosotros, menos en el pecado. Jesucristo se hace hombre, se hace como tú y como yo, en el vientre de María. Jesucristo nace como tú y como yo nacimos, menos con pecado. Jesucristo entonces se encarna, se hace como tú, se hace como la persona que está a tu lado. ¿Qué significa esto? Que Dios, el que ha creado todo, que la palabra, la que ha creado todo, se encarna, se hace hombre. ¿Y por qué se hace hombre Jesús? Para salvar al hombre. Jesucristo se hace hombre para salvar al hombre. Y entonces el Dios que era la palabra se hace un Dios hombre para proclamar la palabra como hombre. ¿A quiénes? A los hombres. Y entonces el hombre escuche de viva voz la palabra y cambie su corazón transformado al escucharla. Ese principio es el que tenemos que poner en práctica. Ese es el primer principio de este momento. Jesucristo se hace hombre para salvar al hombre. Jesucristo se hace hombre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Jesucristo se hace hombre para ayudarte con tus necesidades y con mis necesidades. Jesucristo entonces es un Dios que está cercano a ti y a mí. Ese es el primer principio. El único que tiene la presencia del Padre en la tierra, ¿quién fue? Jesús. Jesús.
Padre, tú y yo somos uno solo. Tú y yo somos uno solo, Padre. Entonces, ese es el principio. Somos nosotros intercesores, pero que tenemos que tomar el modelo de intercesión de Jesucristo, el intercesor por excelencia. ¿Intercedes tú como Jesucristo? Ya sus caritas me dijeron que no. No, o sea, no te preocupes, no estás mal. Para eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para aprender. No somos intercesores a manera de Jesús, porque tenemos un montón de broncas, porque tenemos un montón de preocupaciones, porque tenemos un montón de situaciones que resolver, porque tenemos una familia que te exige, porque tienes un trabajo que te absorbe, porque tienes limitaciones físicas, económicas, materiales, de cualquier tipo. Pero la idea es que a partir de aquí y en adelante, nuestro modelo de intercesión realmente sea ser intercesor como lo es Jesús. Los santos, María, son intercesores. ¿Y quién es el modelo? Jesús. Es decir, Jesús es el modelo para todos. Estés en renovación, estés en adoración nocturna, estés como cursillista, el modelo de intercesión siempre va a ser Jesucristo, porque es el único que tiene relación directa con el Padre. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿amén? Muy bien, vamos a leer nuestro texto bíblico en el libro a los Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Hebreos 7, 24, 25. Este es el primer texto que vamos a leer. Hebreos 7, 24, 25. Dice la palabra del Señor: pero este, es decir, Jesucristo, pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Palabra de Dios. Voy a volver a repetirlo. Dice: pero este, o sea Jesús, posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que a él se acercan, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Palabra del Señor. Entonces, por esto es Jesucristo el modelo de intercesión. Por esta razón es Jesús el modelo de intercesión. Este modelo de intercesión de Jesús es el modelo único, es el modelo total, es el modelo por excelencia. Y ahí hay tres cualidades que vamos a encontrar. Primera cualidad: Jesucristo es sacerdote. Dice ahí que su sacerdote es exclusivo. Algunos textos bíblicos dicen su sacerdocio es eterno. ¿Sí? Él es sacerdote eterno del Padre. Él es el sacerdote por excelencia del Padre. Él es el sacerdote modelo de todos los sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? A ver, alguien dijo ora y alguien dijo allá atrás ofrece ofrendas. Un sacerdote ora, correcto. Un sacerdote ofrece ofrendas, es decir, ofrece los dones a Dios.
Jesucristo es el único que puede hacerlo por excelencia. Entonces, después de ahí viene un sacerdocio ministerial, que es el de los curas, de los presbíteros. Ese sacerdocio ministerial lo reciben ¿de quién? Lo reciben de Jesucristo, administrado por las manos de un obispo. El mismo obispo es delegado por Dios, es decir, tiene una cualidad de Dios que es el sacerdocio. Ese sacerdocio ministerial le permite administrar los sacramentos, los 7 sacramentos. No voy a hablar de ellos porque ya los conocen. Pero nosotros, tú y yo también tenemos parte de un sacerdocio real, no ministerial, de un sacerdocio real. Ese sacerdocio real que tú y yo tenemos, ¿dónde lo adquirimos? ¿En dónde? En el sacramento del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados por los méritos de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, por esos méritos de Jesús, nosotros nos hacemos también sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sí me explico? Entonces, una cualidad de nosotros bautizados es que somos sacerdotes, no ministeriales, sacerdocio real. Y entonces tú y yo también, por ese sacerdocio real, podemos administrar oraciones, que básicamente es lo que hacemos. No podemos administrar sacramentos, esos no son del sacerdocio real, son del sacerdocio ministerial. Entonces, como sacerdote real que tú eres, sí puedes ofrecer ¿qué? Oraciones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tú no ofreces oraciones porque tú quieras. Tú no ofreces oraciones porque sepas mucho. Tú no ofreces oraciones porque hoy me siento como Superman y hoy sí voy a orar. No. Tú ofreces oraciones porque eres sacerdote real de Dios, consumado por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, tú te unes a Jesucristo para poder interceder ante Él, Padre. No es mérito tuyo el ser intercesor. Quítate esa etiqueta que diga, yo soy el intercesor. El intercesor es Jesucristo. Y Jesucristo comparte contigo. Jesucristo comparte contigo y conmigo el don de la intercesión. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es Jesús el modelo de intercesión. Luego viene otra característica en ese mismo texto, que dice que Jesucristo tiene poder de salvación para los que a Él se acercan. Segunda cualidad del sacerdocio de Jesús: es sacerdote, pero al mismo tiempo también es víctima, salvador. Jesucristo salva a los que a Él se acercan. Entonces, esta segunda cualidad en el sacerdocio de Jesús es única de Él. El único Salvador que tenemos, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y Jesús va a salvar a quién? ¿A todos? No. Jesucristo no salva a todos. Jesucristo salva a los que a Él se acercan, a los que a Él se adhieren, a los que se hacen como Él. Fíjate, fíjate lo que estamos diciendo. ¿La salvación se extiende a todos? Sí, pero no todos lo reciben. No todos se adhieren a Jesús. No todos se acercan a Jesús. Entonces, tú que estás hoy sentado aquí y que estás recibiendo esta pequeña
plática, charla, taller, como le quieras llamar, necesitas acercarte ¿a quién? A Jesús. Necesitas adherirte a Jesús. Necesitas buscar a Jesús. Porque dice el texto, porque Él salva a los que a Él se acercan. Y yo debo de entender que todos los que estamos aquí ya vivimos un retiro, una experiencia, un seminario de vida. Que ya todos recibimos esa unción del Espíritu Santo, que todos somos bautizados, que todos pasamos por un seminario de vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay alguien que llegó perdido, extraviado? ¿No? Ok. Entonces, esa es la segunda cualidad. Sentirnos, ¿qué? Salvados. Sentirnos salvados. Experimentar la salvación. A ver, ve a tu vecino, a ver si tiene cara de salvación, de salvado. O tiene cara de condenado. Un día, allá en mi parroquia, hace años, platicando con el padre Cachú, él me decía, mira, yo veo a los de la renovación entrando al cielo, pero aplaudiendo, cantando, levantando las manos, alegres, pero ustedes no lo reflejan. Ustedes no lo reflejan. Ven la cara del que está a un ladito. Si estás medio dormido, dale un empujoncito para que despierte. ¿Sí tiene cara de renovado salvado? ¿O tiene cara de renovado gruñón como abundan? Debemos de experimentar la salvación en Cristo. Él ya nos salvó. Él ya pagó tu pecado. Él ya sacó lo que tú tenías que pagar. Por eso tu situación de vida tiene que ser distinta. Tú ya no estás condenado al mundo. Es Jesús el que ya te ha salvado. Experimenta y vive y transforma tu salvación en Cristo. Por esa razón te decía hace un momentito, no hagamos cosas que vayan en contra del bautismo que hemos recibido. Cuando te bautizaron, el sacerdote le dijo a la gente que iba contigo, tú estabas bebé, pero la gente respondió por ti. Y el sacerdote dijo, renuncian a Satanás y a todas sus obras. Sí. Así se saben al menos eso. Es decir, ya renunciaste a las obras del mal. Cuando viviste tu seminario de vida, también hiciste tú de manera consciente una renuncia. Sí, renuncio. El renunciar a las obras del mal implica entonces hacer la voluntad de Dios. Aunque cuesta más trabajo, aunque te des más de topes, aunque sufres más, pero eso te mantiene entonces en el camino. Entonces, ese es el segundo punto. Siéntete salvado por Jesús. Realmente vive tu salvación y no vuelvas a las acciones de la condenación. Amén. Amén. Y el tercer punto dice, porque Jesucristo intercede también en su favor. Es la última parte del versículo que leímos. Porque Jesucristo también intercede en su favor. Es decir, en favor de nosotros. ¿Ante quién intercede Jesús? Ante el Padre. Ante el Padre. Entonces Jesús es sacerdote, víctima e intercesor. Tú y yo entonces, al adherirnos a Cristo en el bautismo, también somos sacerdotes, profetas y reyes. La intercesión, ¿en cuál de esas tres cualidades cabe? ¿En el sacerdocio, en la profecía o en la realeza? En el sacerdocio. En el sacerdocio. Tú y yo entonces poseemos el mismo don de Jesús, pero no lo hacemos por nuestros méritos. Intercedemos por los méritos ¿de quién? Jesús. ¿Quién nos da el respaldo para interceder? Jesús. Jesucristo. Entonces, cuando tú te pares
llegues ante Dios para interceder, primeramente tienes que hacer valer en ti los méritos de Jesús. Tienes que hacerlo encarnando a Jesús en tu vida. Es algo que de repente no hacemos. A ver, cuando llegan ante el Señor para interceder, ¿qué hacen? Ay, Señor, te pido que bendigas a toda esta bola de no sé qué porque no saben hacer las cosas. Y decía mi hermana Lázaro, y le empiezas a sacar toda tu lista de mandado. Como si Dios fuese un despachador de una tienda. Me da esto, me da aquello, me da aquel, me da acá, me da acá. Hágame la cuenta. ¿Cómo intercedes tú? ¿Cómo llegas ante Él a interceder? En el siguiente tema, y decía Lázaro, para poder llegar primero a interceder hay que seguir una serie de pasos. No te los digo ahorita porque me desvío un poquito. Entonces, tenemos que llegar a la presencia de Dios, nada más te anticipo, cubiertos con la armadura de Dios. ¿Quién de ustedes se pone la armadura antes de interceder? ¿Y cómo se la ponen? No, pues estamos jodidos, perdóname. Estamos perdidos. O sea, no me den respuestas que crean que son buenas. Me pongo me pongo la armadura orando. Bueno, ¿qué horas? No lo estoy regañando. Es que ustedes me dieron la respuesta. Yo me pongo la armadura orando, sí, pero ¿qué horas? No. Efesios 6. ¿Y cómo oras Efesios 6? ¿Cómo oramos Efesios 6? ¿Qué dice Efesios 6? Por eso, ¿cuál es? El casco. A ver, no estén adivinándole. Hay que discernir el texto. Sí, el casco de la salvación. ¿Qué más? La coraza. ¿La coraza de qué? ¿La coraza de qué? La coraza de Dios. A ver, mejor no le seguimos porque me veo que sí están dando palos a la piñata. Cierto, tenemos que ponerlo la armadura, tenemos que orar con Efesios 6, ahorita lo revisamos, pero con esto, dense cuenta de que no estamos unificados para poder hacer nuestro principio de intercesión. ¿Sí ya se dieron cuenta? No los estoy regañando. Es decir, cada quien llega a interceder como puede, como sabe, con el modelo que les decimos. ¿Sale? Entonces, vamos a interceder según el modelo de ¿quién? De Jesús. Amén. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo momento. Efesios 1:5. Busquen en su texto bíblico Efesios 1:5. Todavía no es la armadura, esa viene en el siguiente tema. Efesios 1:5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:5: eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Palabra del Señor. Perdón, palabra de Dios. Dice nuevamente: eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, ¿quién nos eligió? No. ¿Ya vieron? ¿Quién nos eligió? ¿Qué dice el texto? Eligiéndolos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. ¿Quién los eligió? El Padre. Luego Jesús, en el texto de Juan
dice: Padre, los que tú me diste están conmigo, menos aquel que se ha perdido. Entonces tú eres elegido por el Padre para ser su intercesor, pero no nada más intercesor, dice ahí, para ser su hijo adoptivo por medio de Jesucristo. El Hijo del Padre es Jesús. El Hijo de las complacencias del Padre es Jesucristo. Jesucristo, cuando te rescata y cuando tú aceptas la salvación de Jesucristo, te conviertes en hijo adoptivo del Padre. Es decir, gozas de la misma cualidad que Jesús, hijo. Aunque somos hijos adoptivos, pero somos hijos rescatados por el Hijo de las complacencias. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Jesucristo es el Hijo de las complacencias, y por Jesucristo tú y yo también somos hijos. Dios, el Padre, te ha elegido a ti como su hijo adoptivo por medio de Jesús, para su beneplácito, es decir, para su complacencia también. Tú y yo somos elegidos como complacencia del Padre, es decir, porque al Padre se le dio la gana hacerte su hijo. Por eso, quítate de tu mente que eres una persona sabia. Quítate de tu mente que eres el mejor intercesor. Quítate de tu mente que eres el coordinador. Quítate de tu mente que es porque tienes mucho o porque has trabajado mucho. Eso no te sirve. Tú eres hijo adoptivo por los méritos de Jesús y ya. Porque luego nuestra intercesión, ¿cómo es? Ay, Señor, te pido por mí. Mira que mi esposo me puso muchas trabas. Mira que mi hijo no me acepta. Mira que en mi casa dejé todo por servirte, Señor. Dame lo necesario, te pido. No te estés quejando. Un intercesor no se queja. ¿Qué dice el texto de Isaías 53? El cuarto canto del siervo sufriente. Cuando llevaron a Jesús, se lo llevaron como oveja al matadero, y no dijo absolutamente nada, se quedó callado. Tus necesidades ya las conoce el Padre. Mateo 6. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por. Dios sabe que estás enferma, sí. Dios sabe que tienes problemas en casa, también. Dios sabe que andas limitado en tu economía, también. ¿Qué te pide entonces Dios para solucionar todo eso? Busca primero el reino de Dios. Busca primero a Jesucristo, que es el Rey de Reyes. El reino de Dios es Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, es decir, aseméjate a Cristo, y el Padre te va a dar todo por añadidura. Fíjate, nosotros queremos, ay sí Señor, dame, sí, pero te pide, busca primero el reino. ¿Quién es el Rey del reino? Jesús. Busca a Jesús y su justicia. ¿Jesús apartaba lugares? Apartó el lugar que tenemos allá en el cielo, pero en la tierra, en las bodas de Caná, María dice que le apartó el lugar a Jesús. Dice el texto de Caná de Galilea, María llegó por un lado y Jesús llegó por otro. Su justicia, ¿qué es la justicia? Asemejarnos a Jesús. Busca primero a Jesús y su justicia, aseméjate a Él, evidentemente con tus limitaciones, evidentemente con todo lo que tienes de malo, pero búscalo. Esa frase tan tonta que decimos, ay Señor, es que no soy digno, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué? Señor, mejor me voy porque soy bien pecador. Es tu pretexto para seguir pecando. Es un pretexto
para seguir revolcándote en el lodo. No te digo otra palabra fuerte. Ese es el pretexto más tonto para separarte de Cristo. No soy digno, Señor. Manda una persona digna. Pues entonces ninguno de los que estamos aquí estaremos tomando este taller. La parroquia y las demás parroquias estuvieran vacías. Quítate de tu mente esa frase: no soy digno. Nadie es digno. El único digno murió en la cruz, y por su muerte en la cruz te hace digno a ti. Por eso somos hijos adoptivos. Y por eso Dios dice: busca al rey y aseméjate a él. Busca la justicia del rey. Busca al rey y toda su justicia, y entonces te voy a dar lo que necesitas. Amén. Entonces, esta primera parte, Jesucristo es el modelo de intercesor. Jesucristo ya te salvó. Jesucristo ya te hizo hijo del Padre. Jesucristo, al ser intercesor e hijo del Padre, nos comparte esas cualidades. Somos hijos y también somos intercesores. Amén. Amén. Y esto no te piden: es que yo soy en el ministerio de canto y música. Tienes que ser intercesor. Yo soy el que predica. Tienes que ser intercesor. Yo soy el que hace las tortillas. Tienes que ser intercesor. La cualidad de intercesión es para todos. Algunos la ejercen como carisma o como ministerio, que es lo que ustedes hacen. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ustedes son intercesores porque tienen el carisma y porque están dentro del ministerio. Pero algunos todavía no se creen hijos de Dios. Ese es el problema. ¿Hasta aquí vamos bien o me regreso? ¿Sí vamos bien? Les digo, no me importa que me vean feo, Eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Yo terminando de predicar me voy. Y ahí nos vemos. Entonces, somos intercesores por los méritos de Jesucristo. Y tenemos que ser intercesores a modelo de Jesús. Amén. ¿Y Jesús qué es? En relación al Padre, es el Hijo. Por lo tanto, tenemos que interceder como ¿qué? Como hijos. Tenemos que interceder como hijos. ¿Intercedes como hijo? ¿O intercedes como entenado? ¿O intercedes como sirviente? Son las formas de intercesión que tenemos. O sea, podemos interceder de esas tres formas: como hijo, como entenado, aunque la palabra entenado pues se supone que es alguien externo a la familia, o como sirviente. ¿Cómo intercedes? ¿Sí interceden como hijos? Intercedemos como sirvientes. Cuando tú le mandas algo a tu sirviente, ¿cómo lo hace? ¿De buena gana? ¿De mala gana? Ay, otra vez ya está fregándome. Pues no me queda otra. Cuando te vas a trabajar, a ver, ¿quiénes de aquí trabajan en una empresa? Levántame la mano. ¿Nadie? ¿Cómo no? Somos poquitos, pero hacemos ruido. A ver, ¿quiénes trabajan en casa? Las mamás, generalmente, ok. Bien. Cuando a mí mi jefe me dice: oye, José Luis, tienes que llenar tu planeación y tus formatos. Tienes 6 materias y cada formato es de 40 hojas. Híjole. Yo sí. ¿Y para cuándo lo quieres? Pues para hoy. Híjole. Para ayer, no. Y lo hago de mala gana, lo hago enojado, lo hago molesto. ¿Por qué no me avisas? No, es que apenas me llegó la orden y... Sí, pero es tu chamba. Sí, pero ayúdame porque tú eres... Y ahí me tienen en friega llenando formatos y formatos y formatos. ¿Lo hago de buena gana? Sinceramente no. No lo hago de buena gana. ¿No? Las mamás barren, hacen la cama, barren, trapean, le ponen fabuloso, que brille. Llega el nieto, llega el hijo, llega después de jugar con los zapatos sucios. ¡No te metas así porque me vas a ensuciar!
¡Ay, ya agarraste trastes como si tú los lavaras! ¡Mira cómo vienes! La ropa no se lava sola, aunque tengo Hoover. ¿Lo hacemos de buena gana o de mala gana? Nuestra intercesión, ¿cómo lo hacemos? A veces por compromiso. Pues de mala gana. ¡Ay, tengo que ir! ¡Ay, tengo que... Ay, ya me dio hambre y aquí no termina! Todavía no viene la señora. Estamos haciendo nuestra intercesión como sirvientes, no como hijos. Y perdónenme, pero así he visto que sucede en los encuentros. Y de repente hay alguien que se siente capataz todavía, peor todavía, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que sea mala la intercesión así, no, pero no es la correcta porque no lo haces de corazón. Porque lo estás haciendo como si sientes un compromiso, sientes un peso. Termina tu hora de intercesión y ¿qué dices? ¡Ah, ya! Por fin. Ya hasta te sientes libre y te vas a sentar ahí a un ladito y hasta respiras. ¡Ay, ahora sí puedo echarme mi refresquito! En cambio, si la hacemos como hijo, ¿qué pasó cuando Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés en el monte Tabor el día de la transfiguración? Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Estaban en intercesión ellos y de repente hasta se durmieron, así como algunos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro después? Señor, no, antes de hagamos, Señor, qué bueno se siente aquí, qué padre se siente aquí. Mira, Señor, hagamos 3 chozas. ¿Por qué Pedro quería hacer 3 chozas? Para permanecer. No le importó cuánto se tardara Jesús, Elías y Moisés platicando. Él se sentía pleno. ¿Tu intercesión la sientes plena? Estás delante del Señor, te sientes pleno para decir, Señor, ya acabó mi hora, pero me aviento otro momentito más. Esa es la diferencia, entre interceder como sirviente o interceder como hijo. ¿Se me explicó? Sí. Interceder como hijo te deja todavía otro ratito más y no estás pensando, ay, qué bueno. Y luego vas a ver tu horario. Ay, me toca en otra hora, 2 horas más. Ay, ya que se acabe. Ya vámonos antes de que nos pongan otra cosa. ¿Saben? Dice un dicho. Entre brujos no nos leemos las cartas, Entre caballos no nos mordemos la cola. Entonces nuestra intercesión tiene que ser transformada de sirviente a hijo. Tenemos que cambiar nuestra forma de intercesión. Cuando un sirviente hace algo es porque hay un capataz detrás de él que lo está ahí con chicotito y con relojito, y hazlo bien, y hazlo así, y hazlo acá, y ya te equivocaste y vuelve a comenzar y vuelve otra vez. Vuelve a empezar a limpiar porque ya está sucio por allá. Vuelve a tender la cama porque tu nieto ya la deshizo. Vuelve a llenar el formato porque tiene errores de ortografía. Ay, lo haces, pero lo haces todavía hasta odiando a la persona que te lo está pidiendo. Y muchas veces nuestra intercesión va cargada de eso, de fastidio, de odio, de prisa. Y pensamos que entre más rápido hablemos, más rápido corre el tiempo. Y no, el tiempo va a correr. Si tú hablas a 10 por minuto o hablas a 50 por minuto, el minuto dura lo mismo, ¿sí? Algunos como si tuvieran prisa. Y la hora dura lo mismo. En cambio, cuando se hace la intercesión como hijo, vas disfrutando la presencia del Padre. Por eso eres el hijo de las complacencias. Tú eres el hijo de las complacencias a mismo imagen de Jesús. ¿Qué dijo el texto que acabamos de leer? Efesios 1:5. Somos hijos adoptivos del Padre porque nos eligió. Y en Jesús nos convertimos en hijos adoptivos para complacencia de Él. Es decir, tú y yo también somos hijos donde Dios
complace con nosotros. Efesios 1:5. Dios se complace contigo como hijo adoptivo porque Jesús te ha tomado. Porque tú has aceptado la salvación de Jesús y algo importante, has hecho a Jesús tú. ¿Tú qué? Señor. Tu Señor. Esa es la otra parte. ¿Quién de aquí ha hecho a Jesús su Señor? Levanten más la mano, ya los voy a regañar, los voy a seguir regañando igual. ¿Los demás qué? ¿Quién es el Señor de los demás? Si Jesús no es tu Señor, entonces ¿quién es tu Señor? ¿Su marido? A ver, porque esa es otra cualidad del intercesor. El intercesor se somete al señorío ¿de quién? De Jesús. Y entonces el señorío de Jesús es el que te respalda para que tú pidas. Hace ratito oíamos cómo Julio daba un testimonio del de los niños. Y que le preguntaron, oye, ¿por qué lo hiciste? Y y Julio lo dijo, pues yo solamente le pedí al Señor y parece que también Él estaba de acuerdo conmigo porque durmió a los niños. Cuando tú pides algo que también el Señor Jesús quiere, Dios te lo complace. Por eso nuestra oración es en el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Señor. Y si tu voluntad se une a la voluntad de Jesús y Jesús lo presenta al Padre, el Padre te lo va a conceder. Pero si tu voluntad no está bajo el señorío de Jesús, entonces no te lo van a conceder. Se va a hacer lo que Dios pida, lo que Dios quiera. Por eso nuestra oración debe de ser en base al señorío de Jesús. Si Jesús es mi Señor, entonces mi voluntad queda sometida a la voluntad ¿de quién? De Jesús. A ver, Señor, estás malito, déjame echarme una copa. Me invitaron a la fiesta y me ofrecieron una cervecita. De esas chiquitas, de las ampolletitas que dicen. Déjame echarme una, Señor, no seas malo, mira. ¿Qué crees que te diga Jesús? ¿Para qué nos convirtió tanta Juan vino? A ver. ¿Para qué convirtió tanta agua en vino? ¿Para tirarla después? No. Ah, pues una. Órale, está bien, una. Pero luego ya el demonio, que también anda ahí como león rugiente, te quiere confundir. Oye, pide otra. Ya te dio una, no te puede negar la otra. Y dices, sí es cierto, pues ya me dio chance de una, pues otra. Y entonces es ahí donde ya perdemos nosotros el reflejo de la voluntad. Porque entonces ya viene el abusar de la bondad de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? De repente la comida. ¿Gusta tantito? Ah, pues échamela. ¿Gusta? Ah, échamela otra vez, otro poquito. La tercera, sí, y después ya tus triglicéridos ya están hasta arriba. Ay, Señor, ¿por qué entonces? ¿Por qué salí así? ¿Por qué tragaste mucho? O sea, es que esa es la realidad. ¿Cómo te atascaste de carnitas y de barbacoa? Y luego te estás quejando de que ya te subió el colesterol. Es decir, la voluntad de Dios, y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, es buena, agradable y perfecta. Tú lo que pidas en oración debe de cubrir esas tres cualidades. Debe de ser buena. El único bueno, ¿quién es? Jesús. El Padre. Entonces, lo que tú pidas tiene que ser bueno, conforme a la voluntad del Padre. Lo que tú pidas tiene que ser agradable, es decir, tiene que agradarle al Padre. Lo que tú pidas tiene que ser perfecto, es decir, tiene que ser santo, como el Padre es santo. Ese es el nivel de exigencia de nuestra intercesión. A ver,
Luego, las señoras, a ver, señoras. Esto me lo contó una vez un padrecito y me decía, a ver, ¿cómo crees que tiene que ser la oración? Y yo le decía, no, pues tiene que ser así o así, así. Te voy a poner un ejemplo. Llega una señora, así como ustedes. A ver, padrecito, padrecito. Dime, hija. Ay, padrecito, es que tengo un montón de broncas en mi casa. Fíjese que mi esposo anda con un montón de viejas. Ay, no. Mire que mi esposo se va, cada quincena se va a gastar el gasto en viejas, en vino, llega bien borracho a la casa y acá sus hijitos no tienen para comer. Muy bien, hija, está bien. Vas a pedirle a Dios entonces que tu esposo se convierta. Tú que andas en la iglesia, en la renovación. Estamos en renovación, si fuera cursillos, digo que en el cursillo, ¿verdad? Pídele al Señor que convierta a tu marido, que lo convierta en un buen esposo, que lo convierta en un buen padre, que lo convierta en una persona responsable. ¿Le piden eso al Señor ustedes? ¿O no? Sí. Algunas no, dijeron ya de plano no, que se lo lleve la trifulca, ya. Es más, Señor, ya quítalo de mi vida, ya, porque me es un estorbo, mira. Están pidiendo que se lo lleve. Y entonces la señora empieza a hacer eso, empieza a pedir. Y un día llega el esposo, pero llega enfurecido. Hola, viejito, ¿cómo estás? Cállate, bruja vieja, ya, cállate. ¿Cómo te fue? Cállate, no me interesa. Ya, y le empieza a decir de groserías. Y la pobre mujer ahí nada más ahí, esperando a ver a quién le toque el primer trancazo. Es que me despidieron de la chamba, me quedé sin trabajo, a ver cómo le hacemos para tragar, a ver cómo sacamos adelante los gastos, me quedé sin trabajo. Y al otro día va la señora otra vez a ver al padre, chiqui. Ay, padrecito, ¿qué crees que me pasó? Y el padrecito, bien tolerante como muchos. A ver, ¿qué te pasó? Fíjese que se quedó mi hija sin trabajo. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo le pedía que se convirtiera en un buen hombre y mire cómo me respondió el Señor. Yo le quería que se dejara las viejas esas y mire, ya se quedó sin trabajo. ¿Cómo me va a mantener a mí y a mis hijos? ¿Qué le pediste? Ay, pues que se convirtiera, que fuera un buen esposo, un buen padre. Dios ya te lo está concediendo. ¿Cómo? Si llegó bien enojado, me mentó la madre, casi me pega y ya no voy a tener para comer. Sigue orando. Falta el siguiente paso. Sin dinero ya no va a tener viejas. Sin dinero ya no va a tener pa'l chupe. Sin dinero ya va a estar en casa. Te falta el siguiente paso. ¿Cuántas veces nosotros pedimos en intercesión algo y después ya nos estamos arrepintiendo? No sabemos pedir. No es que no sepamos pedir, es que no sabemos continuar, no sabemos perseverar en la oración. Y como decía Lázaro, llenamos al Señor como si fuera una lista de supermercado. Y no nos detenemos a escuchar lo que Él está respondiendo. Un buen intercesor tiene que escuchar, tiene que discernir la respuesta de Dios. Luego nada más hablamos. ¿Le dejas tiempo a Dios para que responda? ¿No? En la semana, fíjense que en la semana salió publicado en el Facebook los resultados de los ramilletes de oración de los jóvenes para el ENGES. Y a mí me llamó la atención y lo compartí con mi equipo que vamos a estar predicando en la escuela diocesana. Porque decía, rosarios, 900 y feria. Oraciones, 3,300. Ayunos, 600 y feria. Obras de caridad, 700 y feria. Y al final venían horas de estudio bíblico, 198. Y cuando empezamos a hacer la cuenta, incluso ahí la traigo en mi celular, empecé a sacar cuentas. La oración es el 100%. Los rosarios era el 80%. Los ayunos era el 40%. La lectura de la Biblia, el 3%. No escuchamos a Dios.
no escuchamos a Dios. No sabemos escuchar la respuesta de Dios. Un intercesor habla con Dios. Dice Julio, es un mediador, pero también es una persona que escucha. Hacen falta profetas. El profeta, antes de anunciar, tiene que escuchar. Un intercesor pide, pero también tiene que escuchar precisamente la respuesta de Dios. ¿Qué le pasó a la señora del cuentito este que te acabo de contar? No escuchó, no supo discernir, no fue perseverante. En los retiros, en cualquier encuentro, de repente van a suceder cosas imprevistas. ¿Cuántas de esas cosas imprevistas Dios las permite para movernos, para despertarnos? Pues entonces tenemos que darle todavía más auge a nuestra intercesión. No empezar a castigar. Míralo, te lo dije. ¿A eso vas a la iglesia? ¿No? Ay, es que mira, ya se durmieron como 5. Eso es una señal de que tenemos que ser perseverantes en la oración. No, pero es que los que se durmieron fueron los intercesores. Bueno, vamos a poner a los que asisten al retiro a interceder para que Dios los despierte. ¿Sí? Ambos, Julio y la hermana Lázara, leyeron un texto donde se hablaba de que el intercesor es un vigilante de lo que está sucediendo. Un intercesor es un centinela. Un intercesor es un vigía. Cuando Nehemías construyó la muralla, cuando Nehemías empezó a construir la muralla, dice el texto bíblico, en cada almena, en cada muro, puso un centinela. ¿Qué es lo que hace un centinela? No nada más brincar y decir soy centinela en la mañana, porque esas todas se las saben. Un centinela vigila. Y cuando ve algo extraño, cuando ve una sombra, cuando ve que algo se mueve, ¿qué es lo que hace? Se pone alerta y les dice a los demás, estén despiertos porque alguien viene. Estén despiertos porque algo está caminando. Estén despiertos porque ese algo que se está moviendo no sabemos qué es y puede ser de peligro para nosotros. Y entonces los demás, ¿qué hacen? Le avisan a los soldados, ¿saben qué? Estén preparados. Y entonces el ejército se prepara y está a la expectativa. Y el vigilante va a decir, ¿saben qué? Se acerca. Y los otros se van a poner en posición de defensa, en guardia. Y el vigilante va a decir, ¡es el enemigo! ¿Qué va a hacer entonces el ejército? Pues va a estar preparado para defender. Y de repente va a decir, ¡no! ¡Es amigo! Pues entonces el ejército se va a relajar, pero no por eso va a dejar de estar al pendiente. Un intercesor es un vigilante. Un intercesor debe de estar al pendiente. El día de ayer, ciudad de El Paso, Texas, llegó un hombre, sacó un arma de alto poder, empezó a rafaguear a las personas que estaban en un Walmart y mató 18 personas. ¿Quién sabía esa noticia? Son pocos, 6 personas. El padre en misa pidió por ellos. ¿Y los demás qué onda? Son intercesores. Son intercesores. Un intercesor tiene que estar de metiche para cosas buenas. Un intercesor debe estar despierto. Por eso es la importancia del intercesor, estar despierto. Estar despierto. ¿Sí me explico? Estar despierto significa vigilante. No le vas a resolver los problemas a todo mundo, pero sí vas a poder entonces orar por las necesidades de esas personas, por las necesidades de tu país. ¿Qué problemas tiene nuestro país? Inseguridad, feminicidios, narcotráfico. ¿Qué situación vive tu colonia? Tu barrio, tu familia. Tenemos un montón de razones para interceder. Sí, lo pedimos en nuestras oraciones, pero ¿cómo lo pedimos? Pues el problema es ese.
¿Cómo lo pedimos? Lo que les decía yo, hacemos nuestra lista de peticiones a ver en cuál le atina a Dios y a ver cuál me resuelve. Es como con los políticos, con los gobiernos. Llega el nuevo presidente y le llegan un montón de peticiones. Hace falta agua en la colonia, pavimento, hace falta que una viejita le construyan su casa, hace falta empleo, y va toda la lista de peticiones. ¡Pum! Vale. Y de tantas que tiene, no puede concretar ni una sola. Y no digo porque Dios sea de esa manera, no digo que el Padre sea de esa manera, sino que nosotros no sabemos distinguir entre orar por lo necesario o por lo prioritario, por lo importante o por lo urgente. ¿Sí? Estamos como la señora del cuento. Quiero que mi esposo se convierta, pero quiero que se convierta a mi modo. A mi modo. Y cuando Dios no te concede tu modo, porque Dios es infinitamente más grande, piensas que tu intercesión, que tu oración no fue escuchada. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos. Deja a Dios ser Dios. Señor, mándame una esposa, mira, me siento solo, mándame una esposa, pero que sea de 1,70, que sea rubia, 90, 60, 90 y de ojo azul. Señor, es lo que merezco por ser tu hijo. Y de repente te aparece una chaparrita de 1,40, te aparece pelirroja, te aparece gordita. No, Señor, como ella. Pues es la que te va a cuidar, te va a comprender, te va a aguantar, es la que te va a dar todo lo necesario para que te sientas contento, porque la otra, cuando ve al primer cuate que pasa, se va con el otro. Ay, no importa, yo la convierto. No es cierto. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. Deja, si tú eres intercesor, deja que Dios se mueva. Tú nada más estate al pendiente cuáles son las instrucciones que Dios te va dando. Dios actúa porque sus pensamientos de Él son más grandes que los míos. Y Él va a actuar. Si tú dejas que Dios se mueva, tus problemas van a estar resueltos y las intenciones de tu oración se van a resolver. Esta es como otra historia, ¿no? La nuera y la suegra. ¿Quién de aquí es suegra? A ver, levánteme la mano. ¡No les dé pena! Eso. Bien, pongan atención. La nuera y la suegra tenían un montón de broncas ahí. Clásico, ¿verdad? Clásico. Está vieja, ¿qué me va a venir a enseñar? Si yo soy la que tengo a su hijo. Y la otra, ¿esta qué? No, pues vaya a pasarse con mi chilpayatito, pues no lo eduqué para que se... Entonces un día, está la suegra orando. Ay, Señor, ya no quiero ver a mi nuera, ya mírala, es bien grosera conmigo, con mi hijo, ya no la quiero ver. Y al otro día que amanece ciega. A ver, intercesores, dejen que Dios haga las cosas como Él quiere. Ustedes además pídanle, pero también estén atentos a cómo Dios va respondiendo. Para eso es la intercesión profética. Para eso es la intercesión profética. Para que el intercesor sepa discernir la voz de Dios y saber cuál es la respuesta que Dios da. Las señales. Dice el Señor, hay que interpretar los signos de los tiempos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a ver, ya para cerrar este tema y pasemos al momento de la comida. Nuestra intercesión debe de ser, primeramente, asemejándonos ¿a quién? A Jesús. En una relación de sacerdocio, pero también en una relación de hijos. Hay que orar como hijos. ¿Cómo ora un hijo? Con confianza. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos en el siguiente tema, no me adelanto. Un hijo, sintiéndonos hijos del Padre. Jesucristo, ¿cómo se dirigía al Padre? ¿Cómo le decía? Papá, abá, papacito. Mira, Señor, mira, papá.
Ojo, ¿cómo es tu intercesión? Ay, Padre Jesús, te amo tanto, Padre Jesús. Mamita María, eres lo máximo, Señor Jesucristo. Y hacemos una mezcolanza. Y no sabemos ni a quién le estamos hablando. La Trinidad son tres personas. Una persona es aquella que tiene una personalidad propia, nombre propio, actuar propio. El Padre tiene cualidades de Padre, tiene el nombre de Padre, actúa como un Padre, por lo tanto es Padre. El Hijo tiene cualidades de Hijo, tiene una acción de Hijo, tiene que obedecer al Padre, por lo tanto es el Hijo, aunque es Dios. Y lo que conoce el Padre lo conoce el Hijo, pero son personas diferentes, aunque un solo Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Espíritu, tiene funciones de Espíritu y tiene una personalidad y un nombre de Espíritu. ¿Y por qué revolvemos? Nuestra oración de repente es un revoltijo. Y cuando Dios te responde, ni siquiera sabemos quién fue. Porque la respuesta puede venir de Dios, puede venir de ti o puede venir del maligno. Por eso nuestra oración, nuestra intercesión tiene que ser en orden. Dirígete al Padre como Padre. Dirígete a Jesús como el amigo, como el Salvador, como el Señor, como tu amigo. Dirígete al Espíritu como esa persona cercana que habita en ti. Y no hagamos mezcolanzas. Señor Jesús, correcto. Padre Yahvé, correcto. Espíritu Paráclito, correcto. Pero de repente, Papito Jesús. Digo, no los critico, pero eso indica que no estamos en una situación de formación correcta. El Padre es Padre. El Hijo es Hijo. Cuando haces tú el credo, ¿cómo lo haces? Creo en Dios Padre. ¿Y qué hizo Dios Padre? Okay. Creo en Jesucristo, Dios Hijo. ¿Qué hizo Jesús? Creo en el Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? Ok, si lo sabes, entonces ora de esa manera. O cuando rezas el credo, creo en el Padre que hizo todo, y luego vino Jesús, y luego vino el Espíritu, y luego el Padre volvió, y luego Mamita María. Así hacemos el credo. ¿Cómo hacemos nuestra intercesión? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Amén. ¿Quién tiene la cara de regañados? Ya viene la hora de la comida. Con esto cierro. Después de la hora de la... Bueno, ni es una hora de comida, perdón. Les vamos a robar un tiempecito de la comida para poder empezar a tiempo el siguiente tema. Y luego la hora santa. Amén. Entonces vamos a